¿Sabías que podrías estar cometiendo errores que te mantendrán décadas en el purgatorio sin siquiera saberlo? Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de vivir para siempre. Y antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte contenido que puede transformar tu vida eterna. En 1560, algo extraordinario sucedió en el convento de la Encarnación de Ávila. Santa Teresa, la gran mística española, experimentó un éxtasis divino que la marcó profundamente. Durante esta revelación sobrenatural, Cristo mismo le mostró algo impactante: 10 errores específicos que la mayoría de las personas comete sin darse cuenta y que mantienen a las almas atrapadas en el purgatorio durante años, décadas e incluso siglos. No estamos hablando de pecados obvios o crímenes terribles. Estos son errores sutiles, comportamientos que consideramos normales, actitudes que justificamos constantemente. Son prácticas que muchos cristianos mantienen mientras se creen en el camino correcto hacia el cielo. La revelación fue tan clara y perturbadora que Santa Teresa dedicó el resto de su vida a advertir sobre estos peligros ocultos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el purgatorio no es una segunda oportunidad para salvarse. Es un lugar de purificación dolorosa para quienes ya están salvos pero necesitan limpiarse de las manchas del pecado antes de entrar al cielo. Cada error que cometas ahora puede significar años de sufrimiento después de tu muerte. La diferencia entre ir directamente al cielo o pasar décadas purificándote está en las decisiones que tomas cada día. Cristo le mostró a Santa Teresa que estos 10 errores son extremadamente comunes, incluso entre personas que se consideran devotas y piadosas. La buena noticia es que conocerlos te da el poder de evitarlos. En los próximos capítulos descubrirás cada uno de estos errores fatales, ejemplos reales de almas que sufrieron sus consecuencias y, lo más importante, remedios prácticos que puedes aplicar inmediatamente. Tu eternidad comienza con lo que hagas hoy. El primer error que mantiene a las almas atrapadas en el purgatorio es uno de los más peligrosos porque pasa completamente desapercibido. Se llama tibieza espiritual, pero no la reconocemos porque la disfrazamos con excusas que suenan razonables y hasta prudentes. ¿Qué es la tibieza? Es la mediocridad espiritual que justificamos constantemente. Cumplimos solo lo mínimo indispensable con Dios. Vamos a misa los domingos, pero sin verdadero fervor. Rezamos pero distraídos, pensando en 1000 cosas. Hacemos lo necesario para no sentirnos culpables, pero nada más. Y lo peor es que nos convencemos de que estamos bien, de que somos buenos cristianos. Santa Teresa vio el caso de una mujer que cumplía todas sus obligaciones religiosas. Iba a misa, rezaba el rosario, ayudaba ocasionalmente. Pero todo lo hacía mecánicamente, sin amor verdadero, sin entrega real. Cuando murió, descubrió horrorizada que llevaba 80 años en el purgatorio. 80 años pagando por una vida de mediocridad espiritual que ella consideraba suficiente. La tibieza se manifiesta de formas muy concretas. Rezas el Padre Nuestro mientras piensas en el trabajo. Vas a misa por rutina, sin prepararte ni agradecer después. Dices que no tienes tiempo para orar, pero pasas horas en redes sociales. Lees sobre santos que dieron todo a Dios y piensas, qué exagerados, en lugar de inspirarte. El problema es que Dios no quiere robots que cumplan obligaciones. Él quiere tu corazón completo, tu amor apasionado, tu entrega total. En el Apocalipsis, Cristo dice algo escalofriante: ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. La tibieza es más peligrosa que el pecado evidente porque no la reconocemos como problema. ¿Cuál es el remedio? Cada noche antes de dormir, hazte esta pregunta honesta: ¿hoy le di a Dios lo mejor de mí o solo las sobras? ¿Le ofrecí mi energía, mi tiempo, mi atención, o solo lo que quedó después de todo lo demás? Esta simple pregunta puede revolucionar tu vida espiritual y ahorrarte décadas de purgatorio. El segundo error que atrapa almas en el purgatorio es tan común que probablemente lo cometiste hoy sin darte cuenta. Se trata de juzgar las intenciones de otras personas, de atribuirles motivaciones malas, de condenar en secreto lo que creemos saber sobre sus corazones. Santa Teresa vio a un hombre que se consideraba muy piadoso. Rezaba, ayunaba, participaba activamente en su parroquia.
Pero tenía un defecto oculto, constantemente juzgaba a los demás. Si alguien llegaba tarde a misa, pensaba, qué flojo y sin compromiso. Si alguien no participaba en actividades, concluía, no ama realmente a Dios. Si veía a alguien cometer un error, inmediatamente lo condenaba mentalmente. Cuando murió, llevaba 40 años sufriendo en el purgatorio por este pecado. ¿Por qué es tan grave? Porque cuando juzgas las intenciones de alguien, estás usurpando el trono de Dios. Solo Dios conoce los corazones. Solo Él sabe las circunstancias, las luchas internas, las limitaciones y el historial completo de cada persona. Cuando tú decides que alguien actúa por orgullo, por maldad o por egoísmo, estás pretendiendo tener el conocimiento que solo pertenece a Dios. Este error se manifiesta constantemente. Alguien te ignora y piensas, me odia. Un familiar no te llama y concluyes, no le importo. Ves a alguien exitoso y decides, seguro hizo trampa. Observas a alguien que parece feliz y juzgas, debe ser superficial. Escuchas que alguien donó dinero y piensas, solo lo hace para quedar bien. La verdad es que casi nunca conocemos las verdaderas motivaciones. Tal vez esa persona que te ignoró estaba atravesando una crisis terrible. Quizás tu familiar no llamó porque está luchando con depresión. Es posible que esa persona exitosa trabajó el doble que tú. Pero nosotros preferimos juzgar rápidamente en lugar de dar el beneficio de la duda. ¿Cuál es el remedio? Cada vez que te sorprendas juzgando a alguien, reemplaza inmediatamente ese juicio con una excusa caritativa. Encuentra una razón benevolente para su comportamiento. Y recuerda constantemente tus propias miserias, tus propios errores, tus propias intenciones imperfectas. Esto te hará más humilde y misericordioso. El tercer error es particularmente engañoso porque ocurre precisamente en lo que consideramos más santo, la oración. Se trata de rezar mucho, de hablar constantemente con Dios, pero sin ninguna disposición real a cambiar cuando Él nos pide transformación. Santa Teresa vio a una mujer que rezó toda su vida. Rosarios diarios, novenas constantes, horas ante el sagrario. Pero había un problema fundamental, esta mujer hablaba mucho con Dios, pero nunca lo escuchaba realmente. Cuando sentía inspiraciones divinas para cambiar algo en su vida, las ignoraba. Cuando Dios le pedía perdonar a alguien, encontraba excusas. Cuando se sentía llamada a renunciar a algo, lo posponía indefinidamente. Murió después de décadas de oración intensa, pero llevaba 25 años en el purgatorio. Este error es más común de lo que imaginas. Rezas pidiendo que Dios cambie tus circunstancias, pero te resistes firmemente a que Dios te cambie a ti. Pides por ese familiar difícil, pero no estás dispuesto a cambiar tu actitud hacia él. Suplicas soluciones a tus problemas, pero no quieres renunciar a los comportamientos que los causan. Buscas la voluntad de Dios en teoría, pero en la práctica solo quieres que Dios bendiga tus planes. La oración verdadera es un diálogo, no un monólogo. Implica escuchar, obedecer, transformarse. Si tus oraciones no están produciendo cambios concretos en tu vida, entonces no estás realmente orando. Estás hablando al aire mientras mantienes tu vida exactamente como te conviene. ¿Cómo se manifiesta esto? Pides humildad pero explicas por qué tienes derecho a sentirte superior. Rezas por paz pero alimentas constantemente resentimientos. Suplicas fortaleza pero nunca enfrentas tus miedos. Pides ser mejor cristiano pero no cambias ningún hábito pecaminoso. ¿Cuál es el remedio? Antes de cada oración declara en voz alta: Señor, estoy dispuesto a hacer lo que me pidas, incluso si me cuesta. Después de orar, pregunta específicamente ¿qué quieres que haga? Y cuando recibas la respuesta en tu corazón, obedece inmediatamente. La oración sin obediencia es palabrería vacía que puede costarte décadas de purgatorio. El cuarto error que mantiene almas en el purgatorio es uno que cometemos todos los días sin pensar: desperdiciar el tiempo. Malgastamos horas preciosas en frivolidades, entretenimiento vacío y distracciones sin fin, mientras descuidamos completamente lo esencial y lo eterno. Santa Teresa vio el caso de un joven que murió a los 30 años en un accidente. Durante la revelación,
Cristo le mostró algo impactante: este joven vivió aproximadamente 250.000 horas. De todas esas horas, solo dedicó unas pocas decenas a lo verdaderamente importante para su eternidad. El resto se las llevó el trabajo rutinario, el entretenimiento vacío, las redes sociales, las series interminables y las conversaciones superficiales. Este joven llevaba 15 años en el purgatorio pagando por haber desperdiciado el regalo del tiempo. El tiempo es el único recurso que nunca recuperas. Cada minuto que pasa es un minuto que gastaste de forma definitiva. Y aquí está la trampa: justificamos constantemente el desperdicio de tiempo. Decimos que necesitamos descansar, que merecemos entretenernos, que no podemos vivir solo para lo espiritual. Pero la verdad es que pasamos 3 horas diarias en redes sociales y decimos que no tenemos tiempo para orar 15 minutos. ¿Cómo se manifiesta esto en tu vida? Conoces todos los detalles de las vidas de celebridades, pero no has leído un libro espiritual en años. Puedes ver 5 episodios seguidos de una serie, pero no tienes tiempo para ir a misa entre semana. Pasas horas comentando sobre política o deportes, pero la oración diaria te parece imposible de mantener. El problema no es que descanses o te entretengas. El problema es la proporción completamente desequilibrada. Dedicamos el 95% de nuestro tiempo libre a lo temporal y fugaz, y apenas el 5% a lo eterno. Y luego nos sorprendemos cuando nuestra vida espiritual está muerta. ¿Cuál es el remedio? Haz un examen diario honesto de cómo usas tu tiempo. Anota realmente cuántas horas van al entretenimiento y cuántas a tu crecimiento espiritual. Decide usar cada hora como si fuera la última que te queda en la tierra. Pregúntate antes de cada actividad: si muriera hoy, ¿me alegraría haber usado esta hora así? El quinto error que atrapa almas en el purgatorio es particularmente traicionero porque se esconde bajo apariencia de virtud. Se llama caridad selectiva: elegir cuidadosamente a quien amar, a quien ayudar y a quien perdonar según nuestras preferencias personales y comodidad. Santa Teresa vio a una mujer muy activa en su parroquia. Organizaba eventos, participaba en grupos de oración, ayudaba en obras caritativas. Todos la consideraban una cristiana ejemplar. Pero Cristo le mostró a Teresa la verdad oculta: esta mujer solo ayudaba a quien le caía bien. Si alguien le resultaba antipático, lo ignoraba. Si alguien le había ofendido, lo excluía de su caridad. Si alguien no le agradecía suficientemente, dejaba de ayudarlo. Murió con reputación de santa, pero llevaba 30 años en el purgatorio por su amor condicionado. Este error es extremadamente común porque lo justificamos perfectamente. Decimos que hay que tener límites saludables. Explicamos que no podemos ayudar a todo el mundo. Argumentamos que algunas personas no merecen nuestro amor porque no cambian. Usamos palabras bonitas como prudencia y discernimiento para disfrazar nuestra falta de caridad verdadera, pero Cristo fue claro: si aman solo a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? Hasta los pecadores hacen eso. El amor cristiano se mide precisamente por nuestra capacidad de amar a quien nos cuesta, de ayudar a quien nos incomoda, de perdonar a quien nos hirió. ¿Cómo se manifiesta la caridad selectiva? Eres amable con quien te conviene, pero indiferente con quien no te aporta nada. Ayudas generosamente a quien te agradece, pero ignoras a quien no reconoce tus esfuerzos. Perdonas rápidamente ofensas pequeñas, pero guardas rencor eterno por las grandes. Amas a tu familia, pero tratas con frialdad o desprecio a quienes consideras inferiores o molestos. La prueba definitiva de tu caridad no está en cómo tratas a quien amas naturalmente, sino en cómo tratas a quien naturalmente rechazarías. ¿Cuál es el remedio? Identifica específicamente a la persona que más te cuesta amar y comienza a orar por ella diariamente. Haz actos concretos de caridad hacia quien te incomoda. Ayuda especialmente a quien no puede devolverle nada. Ama sin esperar gratitud. El sexto error es uno de los más dolorosos que Cristo mostró a Santa Teresa, porque ocurre en el lugar donde deberíamos dar lo mejor de nosotros, nuestro hogar. Se trata del maltrato oculto hacia la familia, ese terrible contraste donde tratamos a nuestra familia peor que a completos extraños. Santa Teresa vio a un hombre que era ejemplar en público.
En la iglesia, educado y piadoso. En el trabajo, profesional y respetuoso. Con los vecinos, amable y servicial. Pero Cristo le mostró cómo este mismo hombre trataba a su esposa e hijos: impaciente, despreciativo, grosero, indiferente. Las palabras más hirientes, los gritos más fuertes, el sarcasmo más destructivo, la frialdad más glacial. Todo lo reservaba para quienes más lo amaban. Este hombre llevaba 50 años en el purgatorio pagando por la hipocresía de su doble vida. Este error es devastador porque destruye precisamente a las personas que Dios nos confió con mayor responsabilidad. Guardamos nuestra mejor cara, nuestra paciencia, nuestra amabilidad para extraños y conocidos. Pero en casa, donde nadie más nos ve, soltamos nuestra verdadera naturaleza: irritabilidad, desprecio, palabras cortantes, indiferencia cruel. ¿Cómo se manifiesta esto en tu vida diaria? Con tu jefe eres respetuoso aunque te critique, pero con tu esposa eres sarcástico por cualquier pequeñez. Con tus compañeros de trabajo tienes paciencia infinita. Pero con tus hijos explotas al primer error. Con extraños en la calle sonríes y ayudas, pero con tus padres ancianos eres impaciente y molesto. En redes sociales publicas frases bonitas sobre el amor y la familia, pero en la privacidad del hogar tus palabras hieren constantemente. El problema es que justificamos esto fácilmente. Decimos que en casa podemos ser nosotros mismos, que nuestra familia nos debe entender, que el estrés se desahoga en confianza. Pero la verdad es que donde deberíamos dar lo mejor, estamos dando lo peor. Estamos destruyendo lentamente a quienes más nos aman con un mantra. El séptimo error que mantiene almas atrapadas en el purgatorio es tan destructivo que Santa Teresa lo vio causar sufrimiento por décadas enteras. Se trata del pecado de la lengua descontrolada, palabras que destrozan vidas a través de chismes, murmuraciones y críticas constantes. Santa Teresa vio a una mujer que se consideraba muy religiosa. Rezaba el rosario diariamente, iba a misa, participaba en grupos parroquiales. Pero tenía una lengua completamente descontrolada. Esparcía chismes disfrazados de preocupación. Criticaba a otros bajo pretexto de corregir con amor. Compartía información privada justificándolo como pedir oraciones. Cristo le mostró a Teresa las consecuencias devastadoras. Las palabras de esta mujer causaron que otros abandonaran la fe. Destruyó matrimonios, arruinó reputaciones y desintegró ministerios enteros. Esta mujer llevaba 60 años en el purgatorio y todavía le faltaba más tiempo. ¿Por qué es tan grave este pecado? Porque las palabras no mueren. Una vez que salen de tu boca, viven y se multiplican. Ese chisme que compartiste se repite a 10 personas más. Esa crítica que hiciste infecta las mentes de quienes te escucharon. Esa información privada que revelaste destruye una reputación para siempre. Y lo peor es que tú sigues con tu vida sin darte cuenta del daño multiplicado que causaste. ¿Cómo se manifiesta la lengua descontrolada? Hablas de los defectos de otros bajo pretexto de desahogarte. Compartes información privada justificándolo como necesidad de consejo. Criticas decisiones ajenas disfrazándolo de análisis objetivo. Revelas secretos argumentando que todos ya lo saben. Describes los errores de otros con lujo de detalles innecesarios. Disfrutas secretamente al compartir malas noticias sobre alguien. El chisme es particularmente peligroso porque lo normalizamos completamente. Lo llamamos ponernos al día o compartir preocupaciones. Pero la realidad es que estamos destruyendo reputaciones, sembrando discordia y violando el octavo error es quizás el más sutil y peligroso de todos porque contamina incluso nuestras acciones más santas. Se llama soberbia espiritual oculta, ese orgullo disfrazado que nos hace creer que somos mejores que otros precisamente por nuestras prácticas religiosas. Santa Teresa vio a una mujer extremadamente devota. Rezaba varias horas diarias, ayunaba frecuentemente, participaba en todos los ministerios de su parroquia, leía libros espirituales, hacía obras de caridad visibles. Desde afuera parecía una santa viviente. Pero Cristo le mostró a Teresa lo que había dentro del corazón de esta mujer: se sentía superior a otros constantemente. Miraba con desprecio a quienes rezaban menos.
Juzgaba internamente a quienes no ayunaban. Se consideraba más cercana a Dios que el resto. Esta mujer llevaba 30 años en el purgatorio porque su soberbia había envenenado todas sus buenas obras. La soberbia espiritual es mortal porque destruye precisamente lo que debería acercarnos a Dios. Convierte la oración en exhibición. Transforma el ayuno en motivo de orgullo. Corrompe la caridad en búsqueda de reconocimiento. Y lo peor es que es casi invisible para quien la padece. ¿Cómo se manifiesta esta soberbia oculta? Te comparas constantemente con otros y siempre sales ganando. Piensas, al menos yo sí voy a misa, cuando ves a alguien que no va. Te sientes espiritualmente superior porque rezas más. Sabes más teología, participas más en la iglesia. Menosprecias internamente a quienes tienen luchas que tú no tienes. Agradeces a Dios por no ser como esos otros. Esperas secretamente que otros noten tus prácticas piadosas. La trampa es que utilizas el lenguaje de la humildad mientras mantienes el corazón orgulloso. Dices que todo es gracia de Dios, pero en el fondo crees que tu esfuerzo te hace especial. Hablas de ser pecador, pero realmente te consideras mejor que la mayoría. ¿Cuál es el remedio? Cada noche reconoce específicamente que todo lo bueno que hiciste fue únicamente por gracia. Los últimos dos errores que Cristo mostró a Santa Teresa están íntimamente conectados y forman un círculo vicioso mortal. El noveno error es vivir sin verdadero arrepentimiento, confesarse mecánicamente, decir lo siento sin estar realmente arrepentido, cumplir rituales sin transformación del corazón. El décimo error es posponer constantemente la conversión verdadera, ese algún día lo haré bien, que nunca llega. Santa Teresa vio a un hombre que se confesó regularmente durante décadas. Cada mes iba al confesionario, decía sus pecados, recibía la absolución y salía. Pero nunca cambió realmente. Confesaba los mismos pecados mes tras mes, año tras año, sin contrición verdadera. Sin propósito firme de enmienda. Vivía diciéndose mañana seré mejor, el próximo año cambiaré, cuando se resuelva esta situación me convertiré de verdad. Murió repentinamente en un accidente de tráfico, sin haber tenido nunca esa conversión que siempre postergó. Llevaba 40 años en el purgatorio. El verdadero arrepentimiento no es sentir pena por las consecuencias de tus pecados, sino dolor genuino por haber ofendido a Dios. No es temer el castigo, sino lamentar haber herido a quien te ama infinitamente. Muchos se confiesan arrepentidos de los problemas que causaron sus pecados, pero no del pecado mismo. Lamentan haber sido descubiertos, haber perdido algo. Haber sufrido consecuencias, pero no lamentan realmente haber ofendido a Dios. La confesión mecánica sin arrepentimiento verdadero es inútil. Peor aún, es una profanación del sacramento. Dices las palabras correctas, haces los gestos apropiados, pero tu corazón permanece sin cambio. Sales del confesionario y en pocos días estás cometiendo exactamente los mismos pecados sin ningún esfuerzo real por cambiar, y aquí entra el círculo vicioso. Quien no se arrepiente verdaderamente siempre pospone su conversión. Siempre hay una excusa para no cambiar hoy. Estoy muy ocupado ahora, cuando termine este proyecto, después de esta situación.